Mientras la calma aparente reinaba en los pasillos de la promesa, entre aromas de cera y susurros discretos entre doncellas, una grieta comenzaba a abrirse en el alma de Leocadia de Figueroa. Aquel día, como tantos otros, se había iniciado con el protocolo habitual: supervisión de tareas, ropa bien planchada, horarios de lectura para el pequeño Andrés, y un estricto silencio donde solo las campanas del comedor podían romper la armonía artificial que ella tan meticulosamente imponía. Pero bastó una sola frase para desestabilizar todo lo que creía tener bajo control: he decidido ayudar a cuidar de Andrés. Fue Ángela quien lo dijo, con una serenidad que contrastaba con el temblor de las manos de su madre al escucharla. El impacto de esa decisión no fue simplemente moral, fue un latigazo en su percepción del mundo. Para Leocadia, la maternidad nunca había sido un acto de dulzura doméstica, sino una responsabilidad cargada de decoro y de códigos sociales que no admitían grietas. Ver a su hija, sangre de su sangre, revolverse entre pañales y biberones era, para ella, una profanación a la imagen que había construido. Y sin embargo, más que la acción misma, fue la determinación de Ángela lo que más la hería. Porque no era un acto de obediencia, era una declaración de guerra silenciosa. Leocadia no gritó, no rompió nada, ni siquiera respondió de inmediato, solo bajó la mirada, apretó los labios y caminó lentamente hacia su habitación. Allí, frente al espejo de marco dorado que tanto cuidaba, dejó caer una lágrima. No por tristeza maternal, sino por miedo, miedo a perder la narrativa, miedo a que su hija ya no necesitara su aprobación. Porque, para alguien como Leocadia, perder el control es más devastador que perder el afecto. Pero Ángela no se detuvo, siguió con sus tareas, se acercó a Andrés con una ternura natural, y pronto el niño comenzó a buscarla con los ojos. Era como si esa criatura inocente sintiera algo que los adultos olvidaban, que el amor no se impone, se entrega. Y lo de Ángela era eso, una entrega sin condiciones. Aquello provocó un efecto dominó. El servicio empezó a observarla con más respeto. Catalina la saludó con una sonrisa distinta, incluso Pía notó el cambio. Pero lo que para unos era admiración, para Leocadia era humillación. ¿Qué pensarían las marquesas amigas suyas si supieran que su hija se comportaba como una criada? En medio de esa tensión latente, otro frente de tormenta comenzaba a disiparse: la salud de la pequeña Rafaela. Tras días de fiebre interminable y desesperación contenida, la llegada del doctor Guillem fue como un soplo de esperanza en un desierto emocional. Catalina, con los ojos rojos por las noches en vela, recibió al médico con una mezcla de fe y urgencia. Adriano, por su parte, no soltaba la mano de su hija ni un instante, como si el simple contacto físico pudiera alejar a la muerte. El diagnóstico fue claro, aunque delicado, pero la intervención médica surtió efecto. En cuestión de horas, la temperatura de Rafaela comenzó a descender, y su respiración se volvió menos agitada. Catalina no lloró de inmediato, esperó hasta estar sola en la capilla, donde se arrodilló sin decir palabra. Solo entonces, en el silencio de la piedra y las velas, rompió a llorar. No era un llanto desesperado, sino de agradecimiento. Sabía que aquello no era el final de la batalla, pero sí una tregua preciosa que le permitiría luchar por justicia. Porque sí, Catalina y Adriano no iban a dejar pasar lo sucedido. El nombre del barón de Valladares flotaba en el aire como un espectro culpable. Su irresponsabilidad, su veneno silencioso, había puesto en riesgo la vida de una niña. Y eso era imperdonable. Catalina, con la templanza que heredó de los Luján, prometió a su esposo no descansar hasta que aquel hombre rindiera cuentas. Y en su mirada había fuego, un fuego que no perdona. Mientras tanto, en otra ala del palacio, la sombra de una desaparición inquietante se cernía sobre el entorno eclesiástico. El padre Samuel había desaparecido sin dejar rastro. María Fernández fue la primera en notar la anomalía. Su voz, que solía sonar con dulzura, ahora temblaba de preocupación. Fue a hablar con Catalina y le pidió que se pusiera en contacto con el obispado. La respuesta que recibió fue más desconcertante aún. El sacerdote nunca llegó a su cita. No había señales, nada, solo un vacío cargado de misterio. Petra, a pesar de su historial cuestionable, decidió investigar por su cuenta. No por generosidad, sino por puro instinto de supervivencia. Sabía que, si algo grave ocurría, todos mirarían en su dirección. Pero sus pesquisas fueron infructuosas. Nadie había visto al sacerdote. Nadie sabía nada, y lo que al principio parecía una ausencia accidental, comenzó a adquirir tintes siniestros.
Porque en la promesa, las desapariciones nunca son inocentes. En los dominios del servicio, el ambiente no era mejor. Cristóbal, el nuevo encargado del orden doméstico, seguía aplicando su estricta filosofía de disciplina. Cada mirada, cada paso, cada palabra era analizada, controlada. Petra chocaba con él a diario, y aunque intentaba disimular su rabia, no lograba esconderla por completo. Había entre ellos una tensión eléctrica que amenazaba con estallar en cualquier momento. Y el detonante podía ser cualquier cosa. Curro, por su parte, se encontraba en una cuerda floja. Después de sus múltiples enfrentamientos con Lorenzo, su permanencia en la promesa pendía de un hilo. Sentía que cualquier paso en falso lo llevaría al despido. Pero no estaba solo. Pía, siempre atenta a los más vulnerables, le dio sabios consejos. También Lope, con su serenidad habitual, le recordó que a veces la mejor forma de pelear es saber esperar. Curro escuchaba, pero su interior ardía, porque sabía que la verdad sobre la muerte de Yana estaba más cerca que nunca. Y no podía darse el lujo de detenerse ahora. Al mismo tiempo, Ángela comenzó a profundizar en su investigación sobre los negocios oscuros de Lorenzo. Su proximidad con Curro se fortalecía con cada pista, con cada conversación clandestina. Él la miraba con respeto, y algo más. Ella, en cambio, parecía impulsada por una fuerza mayor, la sed de justicia. Su búsqueda la llevó a descubrir conexiones sospechosas entre el capitán de la Mata, el marqués de Andújar y el duque de Carril. Un triángulo de poder y secretos que amenazaba con destruir muchas vidas si salía a la luz. Pía y Curro empezaron a preocuparse seriamente por la seguridad de Ángela. Le pidieron que se detuviera, que pensara en su madre, que no se expusiera más, pero ella, con una calma peligrosa, les aseguró que estaba preparada. Alguien tiene que hacerlo, dijo, y en su voz no había miedo, solo determinación. En otro rincón del palacio, Santos vivía su propio terremoto emocional. Había tenido una conversación honesta, casi brutal, con su padre, Ricardo. Le confesó cómo su madre, Ana, lo había utilizado como arma contra él. Cómo había crecido con resentimiento. Cómo se sentía manipulado. Ricardo lo escuchó sin interrumpir. No intentó justificar nada, solo le dijo que se alegraba de tenerlo de vuelta. Pero Santos no pudo evitar que su rabia se desviara hacia Pía, a quien seguía viendo como una intrusa en su historia familiar. Y así, entre secretos, decisiones y heridas abiertas, la promesa continuaba tejiendo su tapiz de emociones humanas, donde cada gesto, cada silencio, cada mirada esconde más de lo que revela. Justo en ese momento en que parecía que todo estaba en su sitio, que la rutina regresaba con paso lento y casi imperceptible, Leocadia sintió cómo se le desmoronaba el pedestal invisible sobre el que había sostenido su existencia. El eco de las risas del pequeño Andrés en el ala este del palacio se mezclaba con la risa fresca y espontánea de Ángela, quien con movimientos ágiles y cuidadosos se inclinaba para levantar un peluche del suelo o preparar un biberón. A ojos de cualquiera, era una imagen encantadora, pero para Leocadia, era una humillación silenciosa. Porque en cada gesto de su hija, en cada caricia al niño, se abría una brecha más profunda entre ellas. Leocadia no podía comprender cómo una joven criada, así la veía aún, pese a los lazos de sangre, podía desafiar la jerarquía con tanta naturalidad. A su juicio, no se trataba solo de cuidar a un bebé. Se trataba de ensuciarse las manos, de rozar lo mundano, de mezclarse con los que no pertenecían. Y Ángela, con su frente alta y su mirada firme, le dejaba claro que no necesitaba su aprobación. Esa tarde, Leocadia decidió abordar a su hija. Fue en la biblioteca, ese santuario de normas y silencio donde siempre sentía que podía imponer sus reglas. Pero no fue así. Con voz baja pero firme, le reprochó su comportamiento, recordándole el deber de mantener el apellido limpio. Ángela la miró, no con rabia, sino con una compasión que desarmó por completo a su madre. El deber no es aparentar, es hacer lo correcto. Fueron solo esas palabras, pero Leocadia sintió que le arrancaban un trozo de su historia personal. Mientras tanto, en la parte trasera del palacio, donde el ruido de los motores sustituía al de los cuchicheos, el ambiente era muy distinto. Manuel, Enora y Toño se encontraban celebrando los primeros resultados positivos de su prototipo de motor. El hangar, testigo de tantos fracasos y sueños truncados, por fin vibraba con esperanza. Manuel sonreía, orgulloso. Enora no apartaba los ojos del mecanismo, pero su atención parecía dividirse entre los engranajes y los gestos de Toño. Fue este último quien,
aprovechando un momento de distensión, se acercó a Manuel. Le habló con sinceridad, le dijo que sabía que Enora aún pensaba en él, pero también confesó que había notado una chispa nueva en su mirada cuando se refería a Manuel. Manuel no supo qué decir. El motor había funcionado, pero las emociones humanas eran otro tipo de combustible, uno mucho más volátil. Agradeció el gesto, pero en su interior crecía una sensación de incomodidad. Esa misma noche, Catalina convocó a Adriano en la sala de mapas. Allí, rodeados por antiguos planos de la finca y retratos de sus ancestros, discutieron la siguiente estrategia contra el barón de Valladares. La mejoría de Rafaela no era suficiente. Querían respuestas, justicia. Catalina, con su temple acostumbrado, habló de contratar a un investigador externo. Adriano, menos sutil, prefería confrontar directamente al barón. Pero ambos sabían que cualquier paso mal dado podía poner en peligro a toda la familia. Al otro lado del palacio, Petra se deslizaba como una sombra. Había perdido el control de muchos aspectos, pero aún conservaba su instinto. Y ese instinto le decía que algo no cuadraba con la desaparición del padre Samuel. Sus paseos por el claustro no eran inocentes. Observaba, escuchaba, escribía pequeños apuntes en una libreta que ocultaba en su delantal. Nadie se lo había pedido. Pero para Petra, resolver ese misterio era también una forma de demostrar que seguía siendo útil. Cristóbal, sin embargo, comenzaba a sospechar, no solo de Petra, sino de todo el sistema de relaciones dentro del servicio. Era nuevo, pero no ingenuo. Sabía que bajo la superficie de obediencia había alianzas, lealtades cruzadas y secretos compartidos. Empezó a revisar los horarios, a cruzar registros, a modificar turnos sin previo aviso. Los empleados comenzaron a sentirse observados, vigilados, el ambiente se volvió espeso, y las risas desaparecieron de la cocina. Pía se mantuvo serena, como siempre, pero por dentro hervía. Sabía que Cristóbal no buscaba mejorar la disciplina, sino imponer autoridad. Y lo hacía por miedo. Miedo a no estar a la altura. A no ser respetado, a ser visto como un intruso. Lope, por su parte, trataba de mediar. Pero cada intento de distensión era recibido por Cristóbal con desconfianza. Era como si cualquier gesto de amabilidad fuera percibido como una amenaza. En ese contexto, Curro intentaba mantenerse a salvo. Sus encuentros con Ángela eran cada vez más discretos, pero también más significativos. Ella le compartía las pistas encontradas, los nombres de los nobles implicados con Lorenzo, las fechas que no coincidían. Y él anotaba todo, con manos temblorosas, pero con el alma decidida, porque detrás de esa búsqueda había un nombre, Yana, y aunque ella ya no estuviera, la deuda con su memoria seguía intacta. Una noche, mientras revisaban documentos en una sala olvidada del ala norte, Ángela le preguntó a Curro qué haría si descubrieran algo verdaderamente peligroso. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, lo que sea necesario. Y en ese instante, Ángela comprendió que no estaba sola, que había alguien más dispuesto a enfrentar las consecuencias. No por venganza, sino por verdad. En otro rincón de la promesa, Santos miraba desde la ventana de su habitación. No buscaba nada, solo observaba, el jardín, las luces, los criados corriendo de un lado a otro. Todo parecía ajeno, como si él no formara parte de nada. Recordaba la conversación con su padre, las palabras de comprensión, la falta de reproches. Y sin embargo, algo dentro de él seguía ardiendo. Era una mezcla de culpa y necesidad de castigo. Y Pía, con su mirada constante y protectora, se había convertido en blanco de ese fuego interno. No porque fuera culpable, sino porque era más fácil culparla a ella que enfrentar la herida original. Ricardo, ajeno a ese resentimiento, había comenzado a preparar un espacio para su hijo. Un taller, unas herramientas, incluso una biblioteca pequeña. Quería recuperar el tiempo perdido, pero no sabía cómo. Cada intento era torpe, cada gesto, insuficiente, y sin embargo, seguía intentándolo. Porque para él, el perdón no era un derecho, era una súplica diaria. Leocadia, en cambio, se refugiaba en la rutina. Reforzó las normas, exigió silencio, modificó los protocolos de limpieza, revisó los menús, pero todo eso era una máscara. Porque cada vez que escuchaba a su hija reír con el pequeño Andrés, sentía que el tiempo le escapaba de las manos. Que su mundo, construido sobre rigidez y etiqueta, se desmoronaba lentamente. Y no podía evitarlo. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Leocadia se miró al espejo una vez más. No buscaba su reflejo, buscaba a la mujer que había sido.
La madre que creía tener todas las respuestas. Y no la encontró. Lo único que vio fue a una mujer asustada, sola, incapaz de aceptar que su hija había crecido, que ya no la necesitaba como guía, que había elegido su propio camino, y ese camino no pasaba por el juicio de su madre. Poco después de esa noche de silencio, Leocadia comenzó a notar cómo su autoridad empezaba a perder fuerza. No fue un desplome repentino, sino una lenta erosión. Los criados ya no bajaban tanto la cabeza al cruzarse con ella. Las órdenes tardaban en cumplirse. Y lo peor, algunos empezaban a consultar decisiones directamente con Ángela. Era como si todo lo que había construido durante años de presencia firme y norma estricta comenzara a disolverse sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Y esa pérdida de control le dolía más que cualquier ofensa directa. En el fondo, Leocadia comprendía que no se trataba de rebeldía. Era algo más profundo. Su hija había ganado respeto por mérito propio, no por imposición. Y eso, en el microcosmos de la promesa, significaba mucho más que un apellido ilustre. Aún así, la herida de madre era real, una herida que no sabía cómo curar, porque acercarse con ternura no estaba en su naturaleza, y reprenderla solo lograba alejarla más. Mientras tanto, Curro seguía sumergido en la investigación más peligrosa de su vida. Gracias a los documentos que Ángela había conseguido, comenzó a trazar una red de relaciones que lo llevaron hasta ciertos pagos sospechosos realizados por Lorenzo a nombre del marqués de Andújar. Esos pagos, con fecha cercana a la muerte de Llana, despertaron todas las alarmas. El joven comprendió que se encontraba a un paso de descubrir la verdad. Pero también sabía que, cuanto más se acercaba, más se exponía. En una reunión secreta con Pía y Lope, les explicó todo. Mostró las cartas, los números, los lugares. Lope, con su habitual serenidad, lo escuchó atentamente, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo en voz baja. Pía asintió. «Y también más peligroso». Ambos le pidieron a Curro que se detuviera por un tiempo, que organizara bien la información antes de dar otro paso. Pero él no podía, sentía que si frenaba, perdería el impulso, el fuego, la fuerza. Fue esa noche, mientras leía una carta antigua del marqués, que Curro entendió algo crucial. Si quería que la verdad tuviera peso, no bastaba comprobar la culpa de Lorenzo. Debía asegurarse de que los implicados quedaran expuestos públicamente. Y eso implicaba involucrar a otros nobles, a periodistas, incluso a jueces. Una empresa enorme, una batalla desigual, pero no estaba solo. Ángela, cada vez más implicada, comenzó a redactar un informe con todos los hallazgos. Su caligrafía era clara, metódica, pero lo más notable era la firmeza de su argumento. No usaba adjetivos, ni exageraciones, solo hechos, fechas, testimonios. Era un arma poderosa, y lo sabían, por eso escondieron el informe en la biblioteca secreta de la familia, donde solo Catalina tenía acceso. En paralelo, la tensión entre Pía y Santos alcanzaba niveles insoportables. Él la evitaba, pero al mismo tiempo parecía provocarla. Dejó de presentarse a los turnos que ella le asignaba. Hablaba mal de ella frente a los demás. Y cuando alguien intentaba mediar, él se encerraba en un silencio hostil. Pía no comprendía esa actitud. Le dolía, porque, aunque no fuera su hijo, lo había protegido, le había dado un espacio cuando nadie más lo hizo. Pero Santos no quería protección, quería castigo, y Pía, sin quererlo, se había convertido en su símbolo de resentimiento. Un día, tras una discusión particularmente dura, Santos rompió un jarrón en la cocina. El ruido atrajo a todos. Ricardo llegó corriendo. Pía, en lugar de reprenderlo, se acercó en silencio y recogió los pedazos. Esa imagen lo descolocó. No entendía cómo podía mantener la calma. Por primera vez, la vio no como una enemiga, sino como una figura de resistencia. Y eso, paradójicamente, le hizo sentir aún más culpable. En otro escenario del palacio, Leocadia intentaba recuperar su dignidad social. Invitó a dos viejas amigas a tomar el té en la Galería del Este. Todo estaba dispuesto: vajilla de porcelana, dulces importados, flores frescas. Pero cuando comenzaron a hablar, una de ellas, doña Mercedes, preguntó por Ángela. «Dicen que ayuda a cuidar al niño». «Qué generosa», comentó, y Leocadia sintió que las paredes se le venían encima. Con una sonrisa forzada, intentó justificarlo. «Es una etapa pasajera, solo curiosidad juvenil». Pero la otra mujer, sin malicia, añadió: «Pues ojalá mis hijas tuvieran esa empatía». Ya no se ve. Ese halago inocente fue, para Leocadia,
un cuchillo en el orgullo. Esa noche, sola en su habitación, recordó cuando Ángela era niña. Cómo le peinaba el cabello cada mañana, cómo la preparaba para los bailes, cómo le enseñó a andar recta, a hablar sin titubeos. Todo eso, pensó, ¿para qué? ¿Para que ahora se ensuciara las manos como una criada? Pero en el fondo, otra voz más suave le decía que quizás esa misma niña ahora era más libre, más mujer, más valiente de lo que ella jamás se atrevió a ser. Y eso, aunque no lo reconociera, la conmovía. Lejos de esas cavilaciones, el hangar volvió a ser escenario de emociones cruzadas. Toño, decidido a aclarar su situación con Enora, le pidió hablar a solas. Ella accedió, aunque con cierta incomodidad. Se sentaron cerca del nuevo motor, aún humeante por las pruebas de la mañana. Él le confesó que la apreciaba profundamente, pero que no podía seguir ignorando lo que sentía. Enora, en un tono suave pero firme, le agradeció su honestidad. Le dijo que Manuel seguía ocupando su mente, pero que su afecto por él era real. No amor, aún, pero sí algo importante. Manuel, que observaba desde lejos, entendió sin necesidad de escuchar. Y en lugar de enojarse, se sintió aliviado, porque aquella tensión entre los tres comenzaba a resolverse, no con gritos ni escándalos, sino con la verdad, una verdad incómoda, sí, pero necesaria. Al día siguiente, Catalina recibió una carta del abogado de la familia. En ella, se informaba que el barón de Valladares estaba siendo investigado por varios casos de negligencia en otras propiedades. No era una prueba directa, pero sí un indicio poderoso, y ella lo sabía. Por eso, al salir del despacho, buscó a Adriano y le mostró la carta. «Es hora», dijo, y él asintió. No necesitaban más palabras. Así, con piezas moviéndose en distintas direcciones, la promesa se convertía en un tablero de ajedrez donde cada jugada podía significar la caída de un imperio, el nacimiento de una nueva lealtad o la exposición de una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta bajo capas de silencio y apariencias. Nel frattempo, la figura de Leocadia, imponente y severa como siempre, comenzaba a mostrar grietas profundas. La firmeza que siempre la había definido empezaba a resquebrajarse, no por falta de determinación, sino porque el entorno ya no respondía a su lógica de poder. Las reglas habían cambiado, y ella aún no sabía cómo jugar en este nuevo tablero. Una tarde, al pasar frente al cuarto de juegos de Andrés, se detuvo sin querer. Desde dentro, se escuchaban risas, la de su nieto, pero también la de Ángela. Por un momento, apoyó la mano en la puerta entreabierta. Observó en silencio cómo su hija arrodillada en el suelo construía una torre de madera con el niño. Había luz en sus ojos, risa sincera, nada de ese aire forzado que ella le enseñó a usar en sociedad. Y allí, al otro lado de la puerta, Leocadia sintió por primera vez que el mundo no giraba ya en torno a su voluntad. Que su tiempo de regir con el ceño fruncido estaba llegando a su fin. En su fuero interno, una batalla se libraba. Quería entrar, sentarse con ellos, compartir esa paz. Pero no sabía cómo, no sabía hacerlo sin dar órdenes, sin corregir posturas, sin imponer algo. Y por eso, se alejó. Caminó por el pasillo como si huyera de algo. Porque lo que realmente temía no era perder el control, sino admitir que su forma de amar había sido incompleta. En paralelo, Ángela y Curro avanzaban con pasos decididos hacia el corazón de una conspiración más oscura de lo que jamás imaginaron. La red que envolvía a Lorenzo incluía nombres que hasta entonces habían sido intocables. El marqués de Andújar, el duque de Carril, e incluso un secretario eclesiástico cuya firma aparecía en un permiso de exhumación alterado. Cada nueva prueba era un escalón más en una escalera peligrosa. Una noche, ocultos en la antigua bodega, revisaban un archivo que habían conseguido gracias a la astucia de Lope. En él, descubrieron que el nombre de Yana había sido incluido en una lista de intervenciones urgentes, financiadas por una cuenta vinculada a Lorenzo. Esa mención, vaga pero sugerente, abría un nuevo frente. ¿Era posible que su muerte hubiera sido parte de una limpieza planificada? Curro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo rabia, era miedo, porque si estaban en lo cierto, lo que venía no era una simple acusación. Era una guerra, y ellos no tenían más armas que su verdad. Ángela, como siempre, fue quien tomó la delantera. Debemos entregarlo a alguien que no se deje comprar, dijo. ¿Pero quién? Catalina tal vez, o el juez Pelayo, incluso don Alonso, si lograban que él viera más allá del honor familiar. Decidieron actuar al amanecer. Mientras tanto, quemaron cualquier copia que pudiera comprometerlos si alguien descubría el escondite.
La noche fue larga, y en la oscuridad, entre susurros y papeles, Curro miró a Ángela con una mezcla de gratitud y admiración. «No sé cómo agradecerte esto», murmuró. Ella lo miró a los ojos. «No me agradezcas, solo prométeme que harás lo correcto, incluso cuando yo no esté». Palabras que quedaron flotando en el aire, porque ambos sabían que enfrentarse a Lorenzo era jugarse la vida, y no sabían cuánto tiempo les quedaba antes de que él supiera que estaban tan cerca. Mientras todo esto ocurría en las sombras, el caso del padre Samuel seguía sin resolverse. María Fernández, cada vez más angustiada, pidió una nueva audiencia con Catalina. Le rogó que interviniera directamente con el obispado. Catalina, que ya sospechaba que aquel caso podía tener más vínculos con las tramas internas de poder, ordenó a un escribano que solicitara los últimos registros de movimientos eclesiásticos en la región. Cuando los documentos llegaron, una verdad inesperada salió a la luz. El padre Samuel no había sido citado al obispado, como se pensaba. Al contrario, había solicitado él mismo una audiencia para declarar una verdad que pondría en peligro su integridad física. Pero nunca llegó. El obispo lo negó todo. Pero Catalina sabía leer entre líneas. Samuel sabía algo que quizás estaba conectado con la muerte de Yana, o con las prácticas del duque de Carril. Algo que no debía ser revelado. Petra, enterada de esa revelación por uno de sus oídos en la cocina, comenzó a cambiar su actitud. Se acercó a María con más delicadeza. «Te creo», le dijo una noche, mientras compartían una sopa que ninguna de las dos pudo terminar. «Y si alguien tiene que buscarlo, seré yo». María, sorprendida, no supo qué decir, pero sintió por primera vez que Petra no era solo una sirvienta ambiciosa. Era una mujer que, pese a todo, también había perdido demasiado para quedarse de brazos cruzados. En el comedor de servicio, las cosas tampoco iban bien. Cristóbal, cada vez más paranoico, comenzó a aplicar sanciones sin justificación. Uno por llegar tarde, otro por mirar mal, otro por estornudar en mal momento. El clima se volvió asfixiante, y Lope, pese a sus esfuerzos, comenzó a perder la paciencia. En una reunión secreta con Pía, le confesó que temía una rebelión. «El personal está al límite», dijo, «y si estalla, no podremos contenerlo». Pía, con su temple habitual, le pidió calma. A veces, la mejor forma de defender al equipo es callar cuando gritan y actuar cuando callan. Pero López sabía que el silencio, en ciertos contextos, es una bomba de relojería. Y cada tic-tac se escuchaba con más fuerza. En ese torbellino de tensiones, Ricardo intentaba acercarse a Santos. Le había preparado un regalo, un reloj de bolsillo que perteneció a su abuelo. Pero el joven lo rechazó sin mirar siquiera. «No puedes comprar el tiempo que no estuviste», dijo antes de marcharse. Ricardo se quedó solo, con el reloj en la mano y una lágrima en la mejilla. No era la herida del rechazo lo que dolía, era la consciencia de haber llegado tarde. En los días siguientes, los hilos de las historias comenzaron a entrelazarse con una intensidad que pocos esperaban. Los secretos, como raíces de un árbol viejo, emergían desde la profundidad del tiempo para reclamar su lugar a la luz. Y la promesa, con sus muros testigos de traiciones, amores imposibles y lealtades rotas, se convirtió en un hervidero silencioso donde cada gesto podía cambiar el destino de todos. Leocadia, aislada incluso dentro de su propia casa, encontró refugio en su memoria. Pasaba las tardes sentada frente al ventanal, leyendo libros que ya no le interesaban y tomando té que apenas probaba. Pero lo que realmente le ocupaba la mente era el eco de los silencios con Ángela. No los gritos, ni las discusiones, sino ese momento en que ya no se decían nada. Porque ahí residía la verdadera fractura, en no poder hablar sin herirse. Y en ese vacío, Leocadia empezó a cuestionarse cosas que jamás se había permitido pensar. ¿Era el amor que profesaba a su hija una forma de dominación? ¿Había confundido respeto con sumisión? Una mañana, mientras los pájaros cantaban más alto de lo habitual, se levantó con una idea clara. Fue a la habitación de Ángela, no para recriminarle nada, solo para mirarla a los ojos. Pero no encontró a su hija, ni en la habitación, ni en la casa. Preguntó con discreción. Petra, con su sonrisa forzada, le informó que había salido con Curro. Asuntos personales, dijo. Leocadia entendió al instante. Se habían adelantado. Estaban a punto de revelar algo importante, algo que pondría en peligro todo el sistema que ella creía proteger. Y no se equivocaba. Curro y Ángela se habían citado con Catalina en la biblioteca oculta. Allí, desplegaron el informe, los documentos, los registros, y contaron todo lo que sabían.
Catalina, acostumbrada a lidiar con crisis, no pudo evitar estremecerse. Era demasiado concreto, demasiado grave. Sabía que no bastaría con actuar internamente. Tenía que llevarlo ante el juez Pelayo. Pero también sabía que esa jugada pondría a su familia en el punto de mira. Se tomó una hora para pensar, y luego, como solo ella podía hacerlo, dio su veredicto: lo haremos. Esa misma tarde, mientras todo el personal almorzaba, Leocadia bajó por primera vez al comedor de servicio. El gesto sorprendió a todos. Nadie recordaba la última vez que la institutriz se había dignado a pisar ese suelo. Se quedó de pie, observando. Y luego, con voz suave, pidió hablar con Ángela. Pero no estaba. Petra, visiblemente incómoda, se ofreció a buscarla. Leocadia lo rechazó. Ya no hay nada que buscar, dijo. Y se fue, pero sus ojos estaban rojos. No de rabia, sino de un dolor que había comenzado a brotar desde un lugar que ni ella sabía que existía. Esa noche, encerrada en su habitación, escribió una carta. No para entregarla, solo para entenderse a sí misma. Habló de cuando Ángela era pequeña, de cómo temía que el mundo la rompiera, de cómo su obsesión por el decoro era, en el fondo, miedo disfrazado de virtud. Y por primera vez, firmó con su nombre de pila, no como institutriz, no como señora de nada, solo como mujer, como madre. Al día siguiente, Curro fue llamado por don Pelayo. El juez, tras leer los documentos, le estrechó la mano. Ha hecho lo que muchos hombres con más poder y menos coraje no se atrevieron. Curro, sin saber qué responder, solo asintió. En su corazón, solo pensaba en Yana, en cómo ella habría reaccionado al saber que su muerte ya no sería una sombra impune. Ángela, mientras tanto, regresó al palacio con una serenidad extraña. Sabía que nada volvería a ser igual, pero no le importaba. Había elegido su camino, uno que la alejaba del ideal materno que Leocadia había intentado imponerle, pero que la acercaba, paradójicamente, a su verdadera esencia. Esa noche, antes de dormir, escribió un fragmento en su diario. Hoy no salvé a nadie, pero me salvé a mí misma. Ricardo y Santos, por su parte, tuvieron un nuevo encuentro. Fue menos tenso que los anteriores. No hubo regalos, ni disculpas, solo una conversación honesta sobre la infancia, el rencor y las oportunidades perdidas. No quiero ser tu padre perfecto, dijo Ricardo. Solo quiero estar aquí, si algún día me necesitas. Santos no respondió, pero al día siguiente, comenzó a trabajar con él en la carpintería. No hablaron del pasado, solo compartieron el ruido de los martillos y el olor a madera. Y eso, en su mundo roto, era ya un inicio. En el hangar, Manuel observaba a Enora y Toño trabajar codo a codo. El motor funcionaba, sí, pero lo que realmente importaba era lo que habían construido entre ellos. Un respeto mutuo que iba más allá del afecto o la atracción. Se acercó a ellos, les agradeció. Y les propuso una nueva etapa: mejorar el prototipo y presentarlo en la Exposición Internacional de Mecánica Aérea. Toño aceptó encantado. Enora dudó, luego sonrió, y por fin, dijo: vamos. En el comedor, esa noche, se vivió algo inusual. Todos los empleados, incluso Petra, rieron a carcajadas por una historia contada por Lope. Pía, desde la esquina, observaba con ternura. Cristóbal, que había entrado en silencio, decidió no interrumpir. Se quedó allí, por primera vez sin imponer, solo escuchando. Quizá, solo quizá, comenzaba a entender que la autoridad sin humanidad no sirve de nada. Leocadia, desde su habitación, escuchaba ese murmullo lejano. Risas, conversaciones, vida, y entendió que el mundo no la necesitaba para girar, y que quizás, si quería seguir siendo parte de él, debía aprender a mirar desde otro lugar. No desde arriba, sino al lado, como iguales, como seres humanos. El último plano del episodio mostró a Ángela cruzando el jardín al amanecer. En sus manos, llevaba una pequeña carta. Iba dirigida a su madre. No sabía si la leería, no sabía si la entendería, pero quería que supiera una cosa, que la perdonaba, no por lo que hizo, sino por no haber sabido hacerlo mejor. Y así, entre el perdón, la justicia y los nuevos comienzos, la promesa cerró un capítulo que, sin alzar la voz, cambió para siempre el destino de sus personajes.